¿Cómo están? Desde la Corte de Apelaciones de Santiago les damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Estamos en este lugar porque aquí se realiza en estos momentos la actividad del pequeño ayudante, una de las más importantes de la semana judicial. Aquí los hijos y nietos de los funcionarios de este tribunal de alzada conocen la labor que día a día realizan sus padres o abuelos. Desde aquí los invitamos a revisar los titulares. Menores infractores pasan a tener intachable conducta anterior luego que cumplen 18 años. Derecho a legítima defensa resguarda a las personas que reaccionan ante asaltos o ataques violentos. Infractores menores de 19 años que han cumplido hasta 3 años de condena pueden eliminar su prontuario inmediatamente una vez cumplida la pena y quedan con irreprochable conducta anterior. ¿Por qué ocurre esto? Se los explicamos en la siguiente nota. En lo que va del 2015, cerca de 5.000 adolescentes han sido detenidos por infringir la ley. En muchos de estos casos, los jóvenes son reincidentes, como el Cizarro, quien ha sido detenido en más de 20 oportunidades. A solo un año de cumplir los 18 años y convertirse en mayor de edad, cabe preguntarse qué sucederá con sus antecedentes una vez que esto suceda. La idea del legislador siempre ha sido de que una vez que cumplan con las sanciones y alcancen la mayoría de edad, estas no se consideren. Estos antecedentes no se consideran. Cifras de la Fiscalía Nacional señalan que entre 2008 y 2014 ingresaron al Ministerio Público 362.429 delitos cometidos por adolescentes, quienes al cumplir 18 años no registrarán antecedentes de manera pública. Lo que busca el legislador en general, tanto la ley 20.084 como la ley 18.216 y algunas otras modificaciones, es que los adolescentes no se vean afectados por sus sentencias como tales, antes de cumplir los 18 años. Una determinación que busca evitar que estos jóvenes infractores de la ley sufran discriminación a la hora de optar a trabajos o estudios cuando cumplan los 18 años. Sin embargo, la legislación establece algunas circunstancias donde sí están considerados. Los antecedentes de los menores de edad no se considerarán nunca, salvo para dos situaciones, que es para ingresar a ciertas instituciones, como las Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gendarmería, y para los efectos, dice el legislador, del inciso segundo, inciso primero del artículo segundo del Decreto Ley 647, y que es la reincidencia. La eliminación de los antecedentes de jóvenes infractores de la ley es un debate actual en los partidos políticos. Algunos sectores consideran necesario modificar este aspecto de la ley 20.084. En los temas concretos de la realidad de cómo se transita desde la adolescencia hacia la adultez, en términos, por ejemplo, qué pasa con el registro de la conducta previa o qué pasa con las sanciones, yo creo que nosotros deberíamos hacer una revisión más profunda de la responsabilidad penal adolescente. Para el diputado UDI Ernesto Silva debería existir una eliminación parcial de los antecedentes de los jóvenes infractores de la ley. Uno no debiera eliminar totalmente el registro de los hechos o anotaciones que puedan haber en la hoja de vida de una persona cuando pase de la minoría de edad a la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque yo creo que el comportamiento es un continuo. Programas de reinserción enfocados en prevención temprana es la solución que, según Fundación Paz Ciudadana, disminuirá el número de delitos cometidos por adolescentes. Esta prevención, que tiene que ser temprana, debe necesariamente ser especializada y intensiva, en el sentido que mencionábamos anteriormente, de que tiene que ser llevada por profesionales que tengan las competencias necesarias, ¿verdad? Focalizadas para esta clase de problemática. Los antecedentes de jóvenes menores infractores de ley solo pueden ser presentados por un fiscal, si es que nuevamente son formalizados por un delito cuando son mayores de edad. Un asalto a un minimarket terminó con el delincuente muerto de un disparo. El hijo del propietario del local alega legítima defensa. Sin embargo, fue formalizado por homicidio simple. ¿Cuándo la justicia aplica los términos de legítima defensa? La
Las imágenes muestran el confuso incidente que minutos más tarde terminaría en tragedia. Un grupo de jóvenes agrede al dueño de un minimarket en Osorno mientras su hijo saca un revólver para amedrentar a los atacantes. Finalmente, mató a uno de los individuos. La familia del imputado alegó legítima defensa. La legítima defensa procede, ya en términos generales, cuando ha existido una agresión ilegítima, cuando reacciona a esta agresión ilegítima hay una respuesta racional con un medio proporcional ya a la agresión que se está sufriendo. De acuerdo al artículo 10 del Código Penal, todo aquel que previamente provocado actúe en defensa de su persona, los derechos de sus parientes legítimos o incluso un tercero, quedará exento de responsabilidad criminal. Sin embargo, deben cumplirse una serie de requisitos. El fundamento último y más importante que la agresión ilegítima sea actual. Es decir, si a mí actualmente me están atacando, yo actualmente puedo defenderme, pero el hecho deja de ser defensa si culminada esa agresión, yo lo ataco. Cuando el motivo de la respuesta o de la reacción que se pretende ejecutar como legítima defensa tiene un motivo ilegal, ilícito o ilegítimo, dejamos de hablar de legítima defensa. O también cuando es altamente desproporcional. Delgada línea entre lo que se considera defensa propia y agresión premeditada, pero ¿qué tan difícil es probar la legítima defensa ante la ley? La ley dice que se presume, se entiende que la agresión fue ilegítima y se entiende y se presume también que existe necesidad racional del medio que se usa. Por esto no significa, en definitiva, que quien alegue desde ya legítima defensa pueda pretender que quede completamente al margen de la investigación que se haga en relación con el resultado. En el caso de Osorno, la Defensoría alega legitimidad de los hechos, pese a que los agresores solo lanzaron piedras y palos. No obstante, la ley exige equilibrio entre la forma de defenderse y los medios que se empleen para este fin. Si hay una agresión ilegítima, un peligro inminente, hay un alto número de agresores que están promunidos de elementos contundentes, probablemente con armas, y claramente la reacción a ese peligro inminente y a ese ataque es con un arma, podría haber legítima defensa. Diversos factores a considerar a la hora de defenderse ante un ataque ilegítimo, una acción que puede convertir a la víctima en victimario. A 10 años de la implementación de la reforma de los tribunales de familia, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema organizó un seminario. En la jornada, diversos actores del sistema judicial evaluaron el funcionamiento de este tipo de tribunales. A una década de la reforma de los tribunales de familia, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema dictó un seminario para analizar y proponer desafíos en esta materia. La ley de tribunales de familia, que ha permitido la tramitación desde que existe de forma mucho más rápida de los procesos relativos a la familia y proteger mayormente los intereses de los niños, niñas y adolescentes principalmente. Académicos, funcionarios y ministros debatieron sobre derecho de familia, acceso a la justicia, proyecto de identidad de género, acuerdo de unión civil y sistema de cumplimiento de sentencias. La idea fue debatir cómo el contexto social, cultural y político afecta al sistema familiar. Hubo un seminario con mucha asistencia de jueces, parece que son las cosas que un poder judicial que esté abierto y sensible a la sociedad en que está viviendo, eso permite una aplicación del derecho, una ejecución de la justicia mucho más sensible y mucho más acorde a los fines del derecho. La primera jornada fue inaugurada por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y contó con la presencia del sacerdote jesuita Felipe Berríos. El debate giró en torno al acceso a la justicia de grupos vulnerables y la necesidad de soluciones judiciales integradas para la justicia de familia. Vengo porque quisiera de alguna manera representar a ellos que no tienen voz, no pueden estar acá. Qué difícil hablar de la justicia en un país que quiero y admiro, pero donde el 50% de los chilenos gana menos de 300.000 pesos. Hoy día, claro, sectores que están en la marginalidad, que viven en situaciones de exclusión social, tienen poco acceso
a pesar de que se ha avanzado, pero son sectores que tienen poco acceso en general, no solo a los sistemas de justicia, sino que también a los sistemas de salud, a los sistemas de educación, o bien cuando tienen acceso son accesos de baja calidad. A mí me parece que deberíamos pensar en un sistema que esté interconectado, que existan varias alternativas y que se complementen unas con otras, que no por entrar por la mediación uno no pueda luego ir al proceso o viceversa. Y hay muchas experiencias comparadas que han ido en esa dirección y que pueden ser buenos ejemplos a seguir y a considerar. El estado de la situación en Chile, que desgraciadamente no tenemos una legislación, los tribunales han usado una ley que es la ley de cambio de nombre y algunos tribunales han comenzado a entender que este es un derecho a la identidad. El derecho de género y la diversidad sexual fue analizada por el segundo panel. Los académicos se expusieron sobre la puesta en marcha del Acuerdo de Unión Civil y el proyecto de ley de identidad de género, también sobre el sistema de cumplimiento de sentencias. Yo creo que el desafío más importante para los tribunales de familia y que se viene con mucha fuerza es el tema del cumplimiento, porque nosotros sabemos que si bien una causa puede ser resuelta, esa misma familia puede generar otra y otra causa. Yo pido que hayan jueces de la familia y quienes lo instruyen, quienes dan los pareceres, los técnicos en esto, que defiendan a esta familia, a esta sagrada familia. Que defiendan a esta familia que vive en un mundo adverso hacia ella, que vive en otro Chile totalmente distinto. Luego de las jornadas de análisis, debate y discusión sobre los 10 años de los tribunales de familia y sus desafíos, las autoridades acordaron trabajar en pro de implementar nuevas modificaciones para mejorar el sistema judicial familiar. La siguiente información es relevante para el Poder Judicial, ocurrió hace pocas horas y estamos seguros que será de su interés. A 670 kilómetros mar adentro está el archipiélago Juan Fernández, compuesto por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara. El territorio fue colonizado en el siglo XIX y cuenta con 598 habitantes. En este lejano lugar de Chile se efectuó un juicio por primera vez en su historia. Al archipiélago viajó el Juzgado de Garantía de Valparaíso para fallar antiguas causas penales. La comitiva la integraron miembros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gendarmería, Defensoría y Ministerio Público. Hubo ciertas personas que en calidad de imputada, cuando termina la audiencia, nos daban las gracias por estar acá. A mí eso jamás me había pasado en Valparaíso después de todos mis años que llevo allá. La histórica constitución del Juzgado de Garantía de Valparaíso en la isla Robinson Crusoe permitió fallar 21 causas que estaban detenidas. Los cientos de kilómetros que separan el archipiélago del continente dificultan el acceso a la justicia. La jueza Marisol González cerró 19 causas y solo 2 quedaron pendientes. Pudimos constatar que se trata solo de causas de delitos bastante menores, no son grandes delitos y por lo tanto pudimos llegar a la comunidad con una justicia penal más bien consensuada. La posibilidad de tener diversas audiencias acá con la gente, primero, hace que sea mucho más rápido, elimina la necesidad de tener que viajar al continente cada causa para poder hacer un seguimiento. Por otra parte, creo que nos hace sentir un poco más cerca del continente en algo que necesitábamos hace bastante tiempo. Las autoridades de la jurisdicción de Valparaíso visitaron el colegio Robinson Crusoe, único establecimiento educacional del territorio, y dictaron charlas para alumnos y profesores sobre la ley de responsabilidad penal adolescente. Tanto la asistencia que hubo en las audiencias, también como en las jornadas de educación a la comunidad, creo que indican cuánto la comunidad de Juan Fernández necesitaba esta visita, necesitaba que los tribunales de garantía comiencen a venir. Por vivir en una comuna tan alejada del continente vamos a quedar fuera de las manos de la justicia, así que me parece genial que vengan. Creo que se logró además que la gente entendiera que es importante que la justicia se constituya en este lugar tan alejado. Ellos se mostraron muy contentos, la respuesta de ellos para concurrir a las audiencias fue excelente, de manera que creo que se cumplió completamente el objetivo de esta visita. Al final de la jornada, las autoridades de la jurisdicción de Valparaíso entregaron a la comunidad ejemplares del libro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Además, acordaron seguir trabajando en conjunto para seguir fortaleciendo el trabajo del Poder Judicial en el archipiélago Juan Fernández.
En Chile el derecho de autor está protegido por la Carta Fundamental. Esto implica que todas las obras artísticas, literarias, inventos y marcas forman parte de la propiedad intelectual de la persona. Para conocer más sobre este derecho, los queremos invitar a que pongan mucha atención al siguiente capítulo de Garantías Constitucionales. El número 25 del artículo 19 es una continuación del derecho de propiedad, que es el número 24, porque establece la protección de los derechos de propiedad de autor, ¿no? La creación de obras del autor, la propiedad intelectual, la propiedad artística, la propiedad industrial sobre marcas, patentes de invención, ¿no? Es decir, establece todo el sistema de protección intelectual de las obras de creación del autor, ¿no? Pero además, en virtud de una reforma constitucional, se agregó a este número 25 otro derecho, una derivación del derecho a libertad de expresión, ¿no? Que es la libertad de crear y difundir las artes, ¿no? Esta libertad podría entenderse incluida, ¿no?, en la libertad de expresión del número 12, pero se decidió agregarlo explícitamente en este numeral, de modo que ahora dice el número 25, ¿no?, que existe libertad para crear y difundir las artes, y obviamente se agrega la protección de la propiedad de estas obras de arte o creaciones literarias, ¿no?, o de otro tipo, que tiene su autor. Esto está protegido por el número 25. Y el siguiente es el bloque de contingencia, que reúne diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de Coyhaique conmemoró su 28º aniversario con una ceremonia a la que asistieron ministros, magistrados del Tribunal de Alzada, autoridades de gobierno y de las Fuerzas Armadas de la región. La actividad la encabezó el presidente del Tribunal Regional, Pedro Castro, quien destacó la eficiencia de la jurisdicción respecto a la tramitación de causas, al ocupar el primer lugar en plazo de resolución con un promedio de 17.9 días. Además, durante la ceremonia, la ministra Alicia Araneda recibió un reconocimiento por sus 40 años de servicio. No me di cuenta cómo transcurrieron esos años y sigo con el mismo entusiasmo de siempre, de cuando empecé, cuando joven, y siempre amando la justicia, el derecho, que es lo que me movió para seguir esta carrera. Acompañado de los magistrados y escritores Juan Mijovilovich y Víctor Illich, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, presentó su segundo libro de poesía titulado Destellos, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. El coloquio contempló la presentación de videos, exposiciones y la lectura de poemas. Fui guardando poemas y en un determinado momento, hace un año atrás, empecé a revisar y me di cuenta que había material como para hacer un segundo libro. Y bueno, me entusiasmé y aquí estamos. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, recibió la visita protocolar del presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza, para analizar políticas de revisión de cuentas y acceso a la información pública del Poder Judicial. Fue una conversación de carácter general sobre las cosas que están ocurriendo, los grandes temas del Poder Judicial hoy en Chile, los temas de reformas políticas y reformas a la legislación, el funcionamiento de los organismos públicos, fue todo esto fue el tema de conversación. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó firma mensual y arraigo nacional para el exintendente de Magallanes, Arturo Storaker, imputado por el juez Juan Pablo Miño por los delitos de fraude al fisco y soborno. La ex autoridad regional es investigada por una posible corrupción con los fondos asignados a la recolección de escombros tras los aluviones que afectaron a la ciudad en Punta Arenas en marzo de 2012. Campeonatos de ping-pong, fútbol, cicletadas y bailes entretenidos han sido parte de todas las actividades en las diferentes jurisdicciones del país para la celebración de la cuarta semana judicial. Nosotros nos despedimos desde el Palacio de Tribunales de Santiago y los dejamos invitados a que revisen las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Nos encontramos en una nueva edición.